Muchos hombres albergan la creencia de que una mirada externa los vigila, que alguien notará su dedicación y que eventualmente obtendrán reconocimiento solo por haberlo intentado. Operan bajo la suposición de que el universo recompensa las buenas intenciones y que el trabajo silencioso recibe su premio de forma automática. Pero yo, Brian Tracy, he comprendido una verdad distinta. Al planeta le son indiferentes tus propósitos, tus justificaciones o tu fatiga. Lo único que le importa al mundo son los logros concretos. He aprendido que nadie se preocupa por ti al grado de vivir tu existencia en tu lugar, solucionar tus dificultades o edificar tu porvenir. Y lejos de ser una realidad cruel, esta es una de las comprensiones más liberadoras que un hombre puede asumir. En el instante en que asimilas que no vendrá un Salvador, cesas de esperar con ansiedad y comienzas a edificar con disciplina. Dejas atrás la búsqueda de aprobación y te concentras en laborar con enfoque absoluto. El día que admites que a nadie más le importas excepto a ti, recuperas el dominio total sobre tu vida. Porque cuando nadie te debe nada, tú te lo debes todo a ti mismo. Y esta comprensión te obliga a esforzarte, no por el aplauso ajeno, sino por el respeto propio. La gran mayoría de los hombres vive aguardando que a alguien le preocupe su situación lo suficiente como para transformarla. Esperan compasión, respaldo, empatía, una mano amiga que los libere de donde se encuentran. He comprendido que esta espera es uno de los autoengaños más dañinos que existen. La realidad es simple y directa, a nadie le importan tus problemas tanto como a ti. El mundo no se detiene porque tú estés exhausto, confundido o desilusionado. Las obligaciones siguen llegando, el tiempo no se congela, y las oportunidades no aguardan a que te sientas preparado. Cuando un hombre rechaza esta verdad, habita en una decepción constante. Cuando la acepta, inicia su camino hacia el fortalecimiento. A nadie le importas, no porque carezcas de valor, sino porque cada individuo está absorto en su propia lucha por sobrevivir, progresar y resolver su propia vida. He aprendido que entender esto elimina un peso enorme, la expectativa del rescate. El hombre que deja de esperar ser salvado abandona el papel de víctima. Ya no se pregunta por qué nadie lo ayuda. Se pregunta qué va a hacer él con lo que tiene ahora. Este cambio mental señala el comienzo del trabajo verdadero, no del trabajo que se ve bien, sino del que transforma en lo profundo. Aquí, en este mismo instante, te pido algo pequeño pero significativo. Escribe en los comentarios: el mundo no me debe nada, yo me debo todo. No lo hagas por mí. Hazlo para grabar en tu mente ese punto de partida. Es la declaración que separa al que espera del que construye. Cuando la escribes, aceptas la libertad brutal de tu propia responsabilidad. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Muchos hombres solo se dedican cuando sienten que son observados. Rinden bien cuando hay supervisión. Se disciplinan si hay testigos y avanzan cuando reciben validación. Pero cuando el reconocimiento se desvanece, su compromiso también desaparece. He aprendido que el hombre fuerte es aquel que trabaja con la misma intensidad cuando nadie lo mira, porque comprende que el juez definitivo no es el público, es su propia conciencia. Esforzarse cuando nadie te aplaude es una expresión de respeto hacia uno mismo. Es decirte internamente: mi vida tiene valor incluso si a los demás no les interesa en este momento. Aceptar que a nadie le importas también destruye la excusa más común, la de sentirse incomprendido. No requieres que te comprendan para avanzar. No necesitas que validen tu esfuerzo para que sea real. El mundo no te debe motivación, tú te debes disciplina a ti mismo. He aprendido que el hombre que interioriza esto deja de dar explicaciones y empieza a ejecutar. Habla menos de lo que hará y realiza más de lo que prometió. Y este silencio productivo es una ventaja enorme. Trabajar duro no significa agotarte sin razón. Significa asumir la responsabilidad completa de tu progreso. Significa levantarte aunque no tengas deseos. Significa cumplir incluso cuando no hay recompensa inmediata. Significa aceptar que el camino será extenso y que la mayoría no notará tu dedicación hasta que los resultados sean imposibles de ocultar. He aprendido que los hombres que esperan reconocimiento prematuro suelen abandonar pronto. Aquellos que laboran sin expectativas construyen algo que al final es imposible de pasar por alto. Cuando entiendes que a nadie le importas, dejas de tomarte las cosas de manera personal. El rechazo ya no te destruye, la indiferencia ya no te paraliza. Simplemente realizas lo que sabes que debes hacer. Esta aparente frialdad no es insensibilidad, es enfoque puro. El hombre concentrado no malgasta energía preguntándose quién lo apoya. Utiliza toda su fuerza en avanzar. Y esta concentración sostenida, repetida cada día, produce resultados inevitables. El esfuerzo intenso es el lenguaje que el mundo sí comprende. No entiende excusas, no entiende potencial, entiende resultados. He aprendido que aceptar esta verdad sin resentimiento libera, porque ya no tienes que impresionar a nadie, solo tienes que construir. Y cuando construyes con constancia, aunque al inicio a nadie le importe,
llega un momento en que los resultados hablan por ti. Ese es el instante en que muchos miran atrás y dicen que fue suerte, que fue sencillo, que fue repentino, pero tú conoces la verdad. Sabes que trabajaste cuando nadie te observaba, que persististe cuando nadie te animaba, que te levantaste cuando a nadie le preocupabas. Y esta certeza interna vale más que cualquier reconocimiento externo, porque el hombre que aprende a esforzarse, sin importar si alguien lo ve, se convierte en alguien imparable. La mayoría de los hombres se quiebra no cuando la labor es difícil, sino cuando se siente invisible, cuando nadie reconoce el esfuerzo, cuando nadie pregunta cómo vas, cuando no hay aplausos ni palabras de aliento. He aprendido que este momento es decisivo porque ahí se separa el hombre que trabaja por validación del hombre que trabaja por convicción. El primero se detiene cuando el reconocimiento desaparece. El segundo continúa porque entiende que el trabajo no es un espectáculo, es una responsabilidad personal. A nadie le importa. Significa que nadie va a medir por ti el valor de tu esfuerzo. Nadie te dirá cuándo has hecho suficiente ni cuándo debes seguir. Esta ausencia de referentes externos incomoda, porque obliga a mirar hacia tu interior. He aprendido que muchos hombres fracasan aquí, porque no desarrollaron un criterio interno sólido. Necesitan que alguien les diga que van bien, que valen, que su sacrificio tiene sentido, y cuando esa voz externa no aparece, dudan de todo. El hombre fuerte aprende a convertirse en su propia referencia. Trabajar duro cuando nadie te ve exige una madurez que pocos están dispuestos a desarrollar. Significa cumplir incluso cuando no hay consecuencias inmediatas. Significa mantener estándares altos sin supervisión. Significa resistir la tentación de bajar el nivel solo por hoy. He aprendido que esta tentación aparece precisamente cuando nadie observa, y cada vez que cedes, aunque sea un poco, entrenas a tu mente para fallar en silencio. El problema no es fallar una vez, es normalizar la concesión. La indiferencia del mundo también revela algo incómodo. Nadie cargará con tus errores. Si no haces el trabajo, nadie vendrá a compensarlo por ti. Si te atrasas, el mundo no ajusta su ritmo. Si te rindes, la vida no te espera. He aprendido que aceptar esto elimina el resentimiento. Ya no te sientes tratado injustamente porque entiendes que la vida no es personal. Simplemente responde a lo que haces de forma consistente. Y esa respuesta puede ser dura o favorable, pero siempre es clara. Muchos hombres confunden el trabajo duro con sacrificio inútil, porque no ven resultados inmediatos. He aprendido que el trabajo duro verdadero casi siempre es invisible al inicio. Se siente lento, ingrato y silencioso. No hay señales claras de que esté funcionando, y justo ahí es donde la mayoría abandona, no porque el trabajo no sirva, sino porque no soportan la falta de confirmación. El hombre que persevera entiende que los resultados son acumulativos, que el progreso real se cocina a fuego lento. Trabajar duro, sin importar si alguien lo valora, te obliga a responder una pregunta incómoda. ¿Harías esto si nadie se enterara jamás? He aprendido que esta pregunta revela el nivel de integridad de un hombre. El que solo actúa cuando hay testigos vive condicionado. El que actúa por principio vive libre, porque ya no depende de la mirada ajena para sostener su conducta. Su motivación es interna y por eso mismo más estable. La mayoría de los hombres quiere sentirse especial antes de actuar. Quiere sentirse elegido, diferente, reconocido. He aprendido que el orden es al revés. Actúas de forma distinta primero, y luego te vuelves distinto. Trabajas duro cuando nadie te valora y con el tiempo, construyes algo que sí es valioso. El respeto no se pide ni se exige, se construye, y casi siempre se construye en silencio. A nadie le importas también significa que nadie va a proteger tu potencial. Puedes desperdiciarlo sin que el mundo reaccione. Esta indiferencia puede destruirte o liberarte. Depende de cómo la interpretes. El hombre débil la usa como excusa para rendirse. El hombre fuerte la usa como permiso para concentrarse. Ya no necesita aprobación, ya no necesita simpatía, solo necesita disciplina diaria. Trabajar duro en estas condiciones forja algo profundo, respeto propio. No el respeto inflado que necesita reconocimiento externo, sino el respeto tranquilo de saber que no te traicionaste, que hiciste lo que dijiste que harías, que no bajaste el estándar solo porque nadie miraba. Este respeto interno cambia la postura, la forma de hablar y la manera de enfrentar la vida. No se compra, no se hereda, se gana. Y cuando un hombre ha ganado ese respeto propio, ocurre algo interesante. Deja de quejarse. No porque todo sea fácil, sino porque entiende que la queja no construye nada. Ya no gasta energía explicando por qué las cosas son difíciles. Usa toda esa energía en avanzar. Sabe que el trabajo duro no garantiza éxito inmediato, pero garantiza algo más importante, que no se abandona a sí mismo. Este es el verdadero punto de quiebre. Cuando trabajar duro deja de ser una obligación externa y se convierte en una decisión interna,
cuando ya no importa si alguien lo ve, lo reconoce o lo celebra. Importa que tú sabes quién está siendo cuando nadie está mirando. Y ese conocimiento construido día tras día en silencio, es lo que termina creando una vida que ya no depende de la opinión de nadie. La mayoría de los hombres cree que trabajar duro significa simplemente hacer más esfuerzo físico, más horas, más sacrificio visible. He aprendido que esa idea es incompleta. El trabajo duro más importante no siempre se ve desde fuera, ocurre dentro. Es mental, es emocional, y es profundamente incómodo. Es levantarte cada día sabiendo que nadie va a aplaudirte, que nadie va a recompensarte de inmediato, y que aún así tienes que cumplir. Este tipo de trabajo no construye fama rápida, pero construye carácter, y el carácter, con el tiempo, construye todo lo demás. A nadie le importas también significa que nadie va a protegerte de la mediocridad. Puedes vivir por debajo de tu capacidad sin que el mundo proteste, puedes desperdiciar talento, tiempo y oportunidades, sin que nadie venga a advertirte. He aprendido que esta indiferencia es peligrosa, porque permite que un hombre se conforme sin sentir culpa externa, nadie lo juzga, nadie lo señala, nadie lo detiene, y poco a poco la vida se le va reduciendo sin que note cuándo dejó de aspirar a más. Trabajar duro en este contexto exige desarrollar una conciencia brutalmente honesta. Nadie va a decirte cuándo estás siendo flojo contigo mismo, nadie va a señalarte cuándo te estás engañando. Esa tarea es solo tuya. He aprendido que los hombres que progresan son aquellos que se hablan con verdad cuando nadie los escucha. No se insultan, pero tampoco se mienten. Reconocen cuando están bajando el estándar y corrigen sin dramatizar. Esta honestidad silenciosa es una de las formas más altas de disciplina. Muchos hombres se refugian en la idea de que nadie reconoce mi esfuerzo para justificar su estancamiento. He aprendido que el reconocimiento nunca fue el problema. El problema es que trabajaban esperando algo a cambio inmediato. Cuando ese intercambio no ocurre, se desmotivan. El hombre que entiende que a nadie le importas deja de negociar con la realidad. Ya no espera que el mundo sea justo con su sacrificio. Simplemente hace lo que corresponde porque sabe que su vida es la consecuencia directa de ese comportamiento. Trabajar duro cuando nadie te importa también redefine la relación con el fracaso. El fracaso ya no es humillación pública. Es información privada. No tienes que demostrar nada a nadie, solo aprender y ajustar. He aprendido que esta mentalidad acelera el crecimiento. El hombre deja de temer equivocarse, porque ya no está actuando para impresionar, está actuando para construirse, y cuando fallar deja de amenazar el ego, se convierte en una herramienta poderosa. La indiferencia externa también elimina una de las distracciones más grandes, la comparación. Cuando entiendes que nadie está pendiente de tu progreso, dejas de medir tu avance con el de otros. He aprendido que comparar caminos distintos es una de las formas más rápidas de perder enfoque. El hombre que trabaja duro sin importar la mirada ajena avanza a su propio ritmo, pero con consistencia. Y esa consistencia sostenida en el tiempo supera cualquier arranque intenso basado en emoción. Muchos hombres quieren sentirse motivados para trabajar duro. He aprendido que la motivación es irrelevante cuando nadie te importa. No hay estímulo externo que te empuje. Solo queda la decisión. Y esa decisión repetida todos los días crea una identidad nueva. El hombre deja de verse como alguien que intenta y empieza a verse como alguien que cumple. No porque sea fácil, sino porque ya no acepta excusas propias. Trabajar duro en silencio también te enseña a convivir con la incertidumbre. No sabes cuándo llegarán los resultados. No sabes si alguien lo notará. No sabes si el camino dará frutos y aún así continúas. He aprendido que esta capacidad de avanzar sin garantías es una de las cualidades más raras y valiosas que existen. El hombre que puede hacerlo no depende de promesas ni de seguridades externas, depende de su propia palabra. A nadie le importas, y esa verdad elimina el dramatismo. El rechazo deja de ser personal, la indiferencia deja de doler, el fracaso deja de definirte, solo queda el trabajo. Y cuando el trabajo se convierte en el centro, la vida se simplifica, no porque sea fácil, sino porque ya no estás dividido internamente. Sabes qué tienes que hacer hoy, lo haces y sigues. Ese es el punto donde el trabajo duro deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como control. Control sobre tu tiempo, tu conducta y tu dirección. El hombre que llega ahí ya no necesita ser empujado, no necesita discursos, ni promesas ni motivación constante. Ya entendió la verdad fundamental. Nadie va a vivir su vida por él, y lejos de hundirlo, esa verdad lo obliga a levantarse cada mañana con una determinación tranquila, silenciosa y peligrosa. Porque el hombre que acepta que a nadie le importa y aún así trabaja duro, deja de ser común. Se vuelve alguien que no depende de aplausos, que no se quiebra por indiferencia y que no se detiene porque las cosas no sean justas. Y ese tipo de hombre, tarde o temprano, construye algo que ya no puede ser ignorado. La mayoría de los hombres no se detiene porque el trabajo sea demasiado duro.
Se detiene porque el esfuerzo sostenido sin reconocimiento empieza a erosionar su paciencia. He aprendido que trabajar duro cuando a nadie le importas no solo exige disciplina, exige resistencia psicológica. Exige aprender a vivir sin recompensas inmediatas, sin palabras de ánimo y sin señales claras de que vas por buen camino. Y esta ausencia prolongada de confirmación externa es donde muchos empiezan a ceder, no de golpe, sino poco a poco. En esta etapa aparece una tentación peligrosa: bajar el estándar en silencio. Nadie lo notará, nadie reclamará, nadie te juzgará. He aprendido que esa tentación es más destructiva que el fracaso abierto, porque no genera alarma, se siente razonable. Hoy puedo aflojar un poco, mañana compenso. No pasa nada si bajo el ritmo, pero cada concesión entrena a la mente para traicionarse. Y el problema no es el día que fallas, es el día que normalizas fallar sin consecuencias externas. Trabajar duro cuando nadie te importa exige convertirte en tu propio vigilante, no desde la culpa, sino desde el respeto. Nadie va a marcarte el ritmo, nadie va a decirte cuándo estás aflojando. Esta responsabilidad absoluta pesa al principio, pero con el tiempo se convierte en poder. He aprendido que el hombre que se observa con honestidad desarrolla una fuerza que no depende de supervisión. Actúa correctamente no porque alguien lo exija, sino porque sabe quién quiere ser. En este punto, el ego también juega su carta. Empieza a decirte que mereces algo a cambio, que tanto esfuerzo debería ser reconocido, que no es justo seguir dando sin recibir. He aprendido que esa negociación interna es una trampa, porque en el momento en que condicionas tu esfuerzo al reconocimiento, entregas el control. El trabajo deja de ser una decisión y se convierte en una transacción emocional. Y cuando la transacción no se cumple, aparece la frustración, el resentimiento y finalmente el abandono. A nadie le importa significa que nadie va a validar tu sacrificio en el momento en que más lo necesitas. He aprendido que aceptar esta verdad sin amargura es una señal de madurez profunda. No trabajas duro porque alguien te deba algo, trabajas duro porque tu vida lo exige, porque sabes que cada día mal vivido se acumula, porque entiendes que el costo de no hacer el trabajo siempre es más alto que el cansancio de hacerlo. En esta fase, trabajar duro también implica aprender a convivir con la duda sin dejar que te gobierne. Duda sobre si vale la pena, sobre si el camino es correcto, sobre si no estás perdiendo el tiempo. He aprendido que estas dudas no son señales de error, son señales de error, son señales de progreso silencioso. Aparecen cuando estás haciendo algo que aún no da resultados visibles. El hombre débil obedece la duda, el hombre fuerte la escucha, la deja pasar y continúa. La indiferencia del mundo también te obliga a redefinir qué significa éxito. Ya no puedes medirlo por aplausos, comparaciones o reconocimiento externo. He aprendido que el hombre que trabaja duro en silencio empieza a medir el éxito de otra forma, por coherencia, por constancia y por respeto propio. Se pregunta si hoy actuó de acuerdo con sus principios, no si fue admirado. Y esta forma de medir cambia por completo la relación con el esfuerzo. Trabajar duro cuando nadie te importa también te enseña a separar identidad de resultados temporales. No eres tu último logro ni tu último error. Eres el conjunto de decisiones que sigues tomando cuando nadie te observa. He aprendido que esta separación es clave para no quebrarte emocionalmente. Porque si tu valor depende de resultados inmediatos, cada retraso te destruye. Pero si tu valor depende de tu conducta, puedes sostener el proceso sin perderte. En esta etapa, el trabajo deja de ser emocionante. Se vuelve sobrio, repetitivo, a veces monótono. He aprendido que ahí es donde se forma la verdadera ventaja, porque la mayoría abandona justo cuando el trabajo deja de ser estimulante. El hombre que continúa desarrolla una tolerancia al aburrimiento productivo que pocos tienen, y esa tolerancia le permite construir a largo plazo mientras otros saltan de cosa en cosa buscando motivación. A nadie le importas, y si esa verdad te libera de una carga infantil, la de ser visto, ya no necesitas impresionar, explicar ni justificar, solo necesitas cumplir, y cumplir todos los días, sin importar el ánimo, el cansancio o la falta de reconocimiento, transforma algo profundo en el carácter. El hombre deja de necesitar aplausos porque ya se ha probado a sí mismo. Este es el punto donde el trabajo duro deja de ser una reacción al mundo y se convierte en una expresión de quién eres. No trabajas duro para que alguien te valore, trabajas duro porque te valoras, porque sabes que cada día que cumples cuando nadie mira, te vuelves más sólido. Y un hombre sólido, aunque a nadie le importe al principio, termina construyendo algo que ya no puede ser ignorado. La mayoría de los hombres no entiende que el verdadero desgaste no viene del trabajo duro, viene de trabajar sin convicción. He aprendido que cuando un hombre no tiene claro por qué está haciendo lo que hace, cada esfuerzo pesa el doble, no porque el trabajo sea más difícil, sino porque internamente hay resistencia. Trabajar duro cuando a nadie le importas exige resolver primero una pregunta incómoda.
¿Seguirías haciendo esto aunque nunca recibieras reconocimiento? Si la respuesta es no, entonces no estás trabajando por construcción, estás trabajando por expectativa. A nadie le importa significa que nadie va a sostener tu disciplina cuando flaquees. No habrá empujones externos, no habrá discursos oportunos, no habrá alguien recordándote lo que prometiste. Esta soledad operativa es donde muchos se quiebran. He aprendido que el hombre que depende de motivación externa está condenado a la inconsistencia. La motivación va y viene, la convicción se construye, y se construye cumpliendo incluso cuando no hay ganas. Trabajar duro en estas condiciones obliga a desarrollar una relación distinta con el cansancio. El cansancio deja de ser una señal para detenerte, y se convierte en una señal para administrar mejor tu energía. He aprendido que muchos hombres abandonan no porque estén agotados, sino porque no saben dosificar su esfuerzo. Confunden trabajar duro con destruirse. El trabajo duro real es inteligente, sostenido y estratégico. No busca agotarte, busca avanzar. El hombre que aprende esto puede trabajar durante años sin romperse. La indiferencia externa también elimina una excusa común. Si alguien me apoyara sería distinto. He aprendido que esa frase es una forma elegante de evadir responsabilidad. El apoyo puede ayudar, pero nunca sustituye la disciplina. El hombre que solo funciona con apoyo es frágil. El hombre que funciona sin él es peligroso, porque puede avanzar en cualquier entorno. No necesita condiciones ideales, se adapta y continúa. Trabajar duro cuando nadie te importa también te enseña a manejar el ego. El ego quiere ser visto, reconocido, celebrado, quiere señales de progreso visibles. He aprendido que cuando el ego no recibe eso intenta sabotear el proceso. Te empuja a buscar distracciones, a cambiar de camino, a abandonar silenciosamente. El hombre que quiere construir algo real aprende a mantener el ego en su lugar, no lo destruye, lo gobierna. Le recuerda que el trabajo no es para alimentar la vanidad, es para construir una vida sólida. En este punto aparece una forma distinta de orgullo, no el orgullo ruidoso que necesita aplausos, sino el orgullo silencioso de saber que estás cumpliendo contigo mismo. He aprendido que este orgullo es uno de los pilares más fuertes del carácter. No te acelera ni te infla, te estabiliza, te da una base interna desde la cual puedes soportar críticas, indiferencia y retraso sin desmoronarte. Trabajar duro sin importar si a alguien le importa también redefine el concepto de recompensa. La recompensa ya no es externa, es interna. Es la tranquilidad de acostarte sabiendo que no te traicionaste, que hiciste lo que dijiste que harías, que no bajaste el estándar solo porque nadie miraba. He aprendido que esta recompensa interna es acumulativa. Día tras día fortalece la identidad, y con el tiempo esa identidad produce resultados externos inevitables. Pausa aquí un momento. Este es el núcleo de todo. Si algo resonó en ti, bájate y escribe "persisto sin testigos". Este no es un comentario más, es un juramento silencioso. Es la declaración que separa al niño que espera elogios del hombre que se gobierna a sí mismo. Al ponerlo por escrito, fortaleces la decisión de ser constante, incluso cuando el mundo no te mira. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Muchos hombres abandonan justo antes de que el trabajo empiece a dar frutos, no porque el trabajo no funcione, sino porque no soportan la fase en la que todo depende de su fe en el proceso. He aprendido que trabajar duro cuando a nadie le importas es, en esencia, un acto de fe racional, no fe ciega, sino fe basada en coherencia. Si hago lo correcto el tiempo suficiente, algo va a cambiar. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé que no hacer nada garantiza el fracaso. A nadie le importas, y esa verdad también te quita una presión innecesaria, la de gustar. Ya no trabajas para agradar, trabajas para construir. Ya no ajustas tu esfuerzo según la reacción ajena, lo ajustas según tu estándar interno. Esta libertad es poderosa, te permite ser consistente sin volverte dependiente de la opinión externa. En esta etapa, el trabajo duro deja de ser una lucha diaria y se convierte en un hábito. Ya no discutes contigo mismo cada mañana, simplemente actúas. No porque sea fácil, sino porque ya no consideras la alternativa. El hombre que llega aquí no es el más talentoso, ni el más afortunado, es el más constante. Y la constancia sostenida cuando a nadie le importa es una de las fuerzas más subestimadas y devastadoras que existen para cambiar una vida. Este es el punto donde el trabajo duro deja de ser reactivo y se vuelve estructural, donde ya no trabajas duro para demostrar algo, sino porque así es como se vive cuando has aceptado una verdad simple y brutal: nadie va a hacerlo por ti. Y cuando un hombre acepta eso sin resentimiento, sin victimismo y sin excusas, se vuelve alguien capaz de construir incluso en silencio, incluso en soledad, incluso cuando el mundo no está mirando. La mayoría de los hombres nunca llega a descubrir de qué está hecho realmente porque se rinde justo antes de ese punto. No porque no pueda continuar,
sino porque el silencio prolongado del esfuerzo empieza a pesar más que el trabajo mismo. He aprendido que trabajar duro cuando a nadie le importas te lleva inevitablemente a una fase en la que ya no hay estímulos, ni miedo, ni entusiasmo. Solo queda la repetición. Y esta repetición es el filtro más honesto que existe. En esta etapa el trabajo duro deja de sentirse como una decisión consciente y empieza a sentirse como una carga mental, no porque sea más difícil, sino porque ya no hay novedad que lo maquille. El hombre se enfrenta a la misma tarea, al mismo esfuerzo, al mismo compromiso, día tras día. He aprendido que aquí no se trata de fuerza de voluntad, se trata de identidad. El hombre que sigue trabajando no lo hace porque se obliga, lo hace porque ya no se concibe a sí mismo de otra manera. A nadie le importa significa que nadie va a celebrar tu constancia. Nadie va a felicitarte por cumplir por centésima vez algo que prometiste. Y esta invisibilidad repetida desgasta a quienes todavía necesitan sentirse especiales. He aprendido que el trabajo duro sostenido durante mucho tiempo mata el ego frágil, lo despoja de fantasías, de expectativas irreales y de la necesidad constante de reconocimiento. Solo sobrevive el ego funcional, el que sirve para sostener, no para presumir. En este punto, muchos hombres empiezan a preguntarse si todo este esfuerzo vale la pena, no desde la pereza, sino desde el cansancio acumulado. He aprendido que esta pregunta no es peligrosa en sí misma, lo peligroso es responderla desde la emoción del momento. El hombre que responde desde el cansancio, suele abandonar. El hombre que responde desde la memoria recuerda por qué empezó, qué ha cambiado, y quién se ha vuelto en el proceso. Y esa memoria lo ancla. Trabajar duro cuando nadie te importa también te enfrenta a una verdad incómoda. No todo esfuerzo produce resultados espectaculares. A veces produce estabilidad, a veces produce control, a veces produce simplemente que las cosas no se derrumben. He aprendido que muchos hombres desprecian estos resultados porque no son glamorosos, pero mantener algo en pie cuando podría colapsar es una forma elevada de competencia. El hombre que entiende esto deja de subestimar su propio avance. La repetición silenciosa también fortalece una cualidad rara: confiabilidad interna. El hombre empieza a confiar en sí mismo, no porque todo salga bien, sino porque sabe que no se va a abandonar, sabe que pase lo que pase va a cumplir. He aprendido que esta confiabilidad cambia la postura frente a la vida. El miedo disminuye, no porque desaparezcan los riesgos, sino porque el hombre sabe que puede sostenerse dentro de ellos. En esta fase, el trabajo duro ya no se negocia, no se discute, no se dramatiza, se ejecuta. He aprendido que esa sobriedad es una forma avanzada de disciplina. El hombre deja de romantizar el esfuerzo y deja de victimizarse por él, simplemente lo integra a su forma de vivir. Y cuando el trabajo duro se integra, deja de sentirse como sacrificio constante, y empieza a sentirse como orden. A nadie le importas. Y esa verdad también te enseña a medir el progreso de otra forma. Ya no buscas señales externas, buscas señales internas, menos resistencia al empezar, menos excusas, más claridad, más calma. He aprendido que estas señales son mucho más fiables que cualquier aplauso. Indican que el cambio no es superficial, es estructural, que el hombre ya no está actuando por impulso, sino desde una base firme. Muchos hombres nunca llegan aquí porque prefieren cambiar de camino antes de sentirse así dispuestos. Saltan de proyecto en proyecto, de idea en idea, buscando siempre la fase inicial donde todo parece prometedor. He aprendido que esa búsqueda constante de novedad es una forma de evasión. El hombre que quiere construir algo real, debe aceptar atravesar la fase donde nada brilla, donde nada se celebra y donde todo depende de su constancia. Trabajar duro en esta etapa también redefine el concepto de libertad. La libertad ya no es hacer lo que quieres cuando quieres, es hacer lo que decidiste, incluso cuando no quieres. He aprendido que esta forma de libertad es más sólida porque no depende del estado de ánimo. El hombre se vuelve libre porque no está a merced de sus impulsos ni de la opinión ajena. Cuando un hombre llega a este punto, ocurre algo silencioso, pero irreversible. El trabajo duro deja de ser un medio para un fin, y se convierte en parte de su carácter. Ya no trabaja duro para probar nada, trabaja duro porque así funciona su mente, porque así se gobierna, porque así se respeta. Y ese respeto propio, construido cuando a nadie le importaba, es lo que lo vuelve peligroso a largo plazo. Porque el hombre que ha aprendido a trabajar duro sin reconocimiento, sin estímulo y sin promesas, ya no necesita condiciones favorables para avanzar. Puede construir en cualquier entorno, puede sostenerse en cualquier etapa, y tarde o temprano ese tipo de hombre deja de ser invisible,
no porque lo busque, sino porque los resultados de una constancia tan profunda no pueden permanecer ocultos para siempre. La mayoría de los hombres llega a un punto donde ya ha demostrado que puede trabajar duro, que puede soportar el silencio y que puede cumplir sin reconocimiento. Y justo ahí aparece la prueba más peligrosa de todas, la tentación de aflojar internamente, no de rendirse por completo, sino de empezar a vivir en automático. He aprendido que este es el momento donde muchos estancan sin notarlo. Siguen trabajando pero sin intención. Siguen cumpliendo pero sin presencia. Y cuando el trabajo pierde intención, pierde poder transformador. Trabajar duro cuando a nadie le importas no solo exige esfuerzo, exige conciencia. Exige que no te conviertas en un obrero inconsciente de tu propia vida. He aprendido que el hombre que deja de observarse empieza a repetirse, no a crecer. Hace lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos, pero sin cuestionar si su forma de trabajar sigue alineada con lo que quiere construir. El trabajo duro sin reflexión puede mantenerte ocupado, pero no necesariamente te lleva más lejos. En esta etapa, el verdadero enemigo ya no es la pereza, es la inercia. Hacer las cosas por costumbre, sin evaluar, sin ajustar, sin profundizar. He aprendido que la inercia es peligrosa porque se disfraza de disciplina. Parece compromiso, pero es solo repetición sin dirección. El hombre que quiere construir algo real, debe aprender a detenerse, observar y corregir incluso cuando está cansado y nadie lo exige. A nadie le importas también significa que nadie va a decirte cuándo es momento de elevar el nivel. Nadie va a empujarte a dar el siguiente paso. Nadie va a señalarte que ya superaste una versión antigua de ti mismo. Esta responsabilidad es solo tuya. He aprendido que muchos hombres se quedan viviendo en un nivel que ya dominan porque es cómodo, no porque no puedan avanzar, sino porque avanzar exige volver a sentirse incompetente, incómodo y expuesto. Trabajar duro en esta fase implica aceptar que el crecimiento no es lineal. Hay momentos en los que debes trabajar distinto, no más. Ajustar enfoque, mejorar calidad, elevar criterio. He aprendido que el hombre que solo sabe esforzarse pero no sabe refinar termina agotado. El hombre que aprende a trabajar con intención mejora sin necesidad de destruirse, y esa inteligencia aplicada al esfuerzo es lo que separa al trabajador incansable del constructor estratégico. En este punto, el ego vuelve a intentar infiltrarse, pero de una forma más sutil. Ya no pide aplausos, pide comodidad. Te dice que ya hiciste suficiente, que podrías relajarte un poco, que nadie te lo reprocharía. He aprendido que esta voz es peligrosa porque suena razonable. No pide rendición, pide descanso sin estructura, y cuando el descanso pierde estructura, se convierte en abandono lento. Trabajar duro cuando a nadie le importas también te obliga a redefinir qué significa avanzar. Ya no se trata solo de producir más, sino de producir mejor, de tomar decisiones más finas, de reducir errores que antes pasabas por alto. He aprendido que esta etapa exige humildad, porque implica aceptar que aún puedes hacerlo mejor, y aceptar eso cuando nadie te presiona, es una señal clara de carácter fuerte. Muchos hombres abandonan aquí porque sienten que el esfuerzo ya no es emocionante. He aprendido que esa falta de emoción no es un problema, es una señal de madurez. El trabajo deja de ser una montaña rusa emocional y se convierte en un proceso sobrio. El hombre que acepta esta sobriedad, deja de buscar estímulos y empieza a buscar precisión. Y la precisión aplicada durante años construye resultados que el entusiasmo jamás podría sostener. A nadie le importas, y esa verdad también significa que nadie va a advertirte si empiezas a vivir por debajo de tu capacidad real. Nadie va a tocarte el hombro y decirte que estás conformándote. Esa alerta debe venir de dentro. He aprendido que el hombre que mantiene viva esa alerta interna nunca se estanca del todo. Puede cansarse, puede dudar, pero no se traiciona. En esta fase el trabajo duro se convierte en una conversación silenciosa contigo mismo. Cada día respondes la misma pregunta sin palabras. ¿Voy a seguir respetándome hoy? No importa si el día es bueno o malo, no importa si hay avances visibles, importa la respuesta, y esa respuesta repetida durante años define quién te conviertes. El hombre que llega aquí ya no trabaja duro para escapar de algo ni para demostrar algo, trabaja duro para sostener lo que es, porque ha entendido una verdad que ya no necesita gritar. Aunque a nadie le importara nunca, él seguiría cumpliendo, y esa lealtad a sí mismo, construida en silencio, es una de las formas más altas de fortaleza que existen. La mayoría de los hombres que ha llegado hasta aquí, ya no lucha contra la pereza ni contra la duda inicial. Lucha contra algo más difícil de detectar: la pérdida gradual de hambre. He aprendido que cuando un hombre trabaja duro durante mucho tiempo, sin reconocimiento, sin drama y sin caos, corre el riesgo de volverse funcional, pero no intencional. Cumple, produce, sostiene,
pero deja de exigirse crecimiento real. Y esa pérdida de exigencia interna es uno de los peligros más silenciosos del trabajo duro prolongado. Trabajar duro cuando a nadie le importas exige en esta etapa una renovación consciente del compromiso. No porque estés fallando, sino porque estás funcionando. He aprendido que el éxito parcial anestesia, te acostumbra a un nivel que ya no duele, y por lo tanto ya no transforma. El hombre empieza a vivir desde lo que domina, no desde lo que lo desafía. Y cuando eso ocurre, el crecimiento se detiene aunque el esfuerzo continúe. A nadie le importa, significa que nadie va a empujarte fuera de esa zona cómoda que construiste con tanto sacrificio. Nadie va a decirte que puedes más. Nadie va a señalarte que ya estás repitiendo una versión segura de ti mismo. He aprendido que esta es una prueba de carácter superior a la del inicio. Porque aquí no hay crisis que te despierte. Solo hay una decisión silenciosa: conformarte o volver a incomodarte voluntariamente. Trabajar duro en esta fase implica elegir dificultad cuando podrías elegir estabilidad. Implica elevar el estándar cuando ya nadie lo exige. Implica volver a sentirte torpe, lento o insuficiente en algún aspecto nuevo. He aprendido que muchos hombres evitan esto, porque confunden paz con estancamiento. Pero la paz verdadera no viene de dejar de crecer, viene de crecer sin huir. El hombre que deja de desafiarse empieza a apagarse sin notarlo. En este punto, la disciplina ya no es suficiente. Se necesita intención estratégica. Preguntarte si lo que haces hoy sigue construyendo el futuro que dices querer, o solo mantiene el presente que aprendiste a manejar. He aprendido que el trabajo duro sin dirección evolutiva se convierte en mantenimiento, no en progreso. Mantener no es malo, pero no puede ser el destino final de un hombre que sabe que puede más. A nadie le importas, también significa que nadie va a premiar tu evolución interna. Nadie va a notar que elevaste tu nivel, que refinaste tu criterio, que te volviste más preciso. Y esa invisibilidad puede desmotivar a quien todavía necesita reconocimiento para justificar su esfuerzo. He aprendido que el hombre que llega aquí debe aceptar que la mejora más importante no siempre es visible, pero siempre es acumulativa. Trabajar duro en esta etapa también redefine la ambición. Ya no es querer más por ego, es querer más por coherencia. Es saber que quedarte donde estás, aunque sea cómodo, sería una forma de traición silenciosa a lo que aprendiste sobre ti mismo. He aprendido que el hombre que se respeta no se estanca, puede pausar, puede ajustar, pero no se conforma por miedo a volver a empezar. Aquí aparece una forma nueva de cansancio. El cansancio existencial. No estás exhausto físicamente, estás cansado de repetir lo mismo. He aprendido que este cansancio no se cura descansando, se cura creciendo, cambiando el tipo de esfuerzo, no eliminándolo. El hombre que entiende esto no abandona el trabajo duro, lo redefine. Busca precisión, profundidad y propósito renovado. A nadie le importas. Y esa verdad también implica que nadie va a decirte cuando estás listo para el siguiente nivel. No hay ceremonia, no hay señal externa, solo una incomodidad interna que te susurra que ya no puedes seguir viviendo igual. He aprendido que los hombres que ignoran esa señal terminan viviendo una vida correcta pero pequeña. Los que la escuchan aceptan volver a la incertidumbre con dignidad. Trabajar duro en esta fase es volver a elegir conscientemente el camino difícil, no porque lo necesites para sobrevivir, sino porque lo necesitas para no traicionarte. Es una decisión madura, no impulsiva, no nace del miedo, nace del respeto propio. El hombre ya no se prueba al mundo, se prueba a sí mismo. Y cuando un hombre toma esa decisión, algo poderoso ocurre. El trabajo duro recupera su filo. Ya no es rutina, es elección. Ya no es carga, es dirección. Aunque a nadie le importe, aunque nadie lo note, él sabe que volvió a ponerse en el camino correcto, y ese conocimiento interno, silencioso y firme, es lo que mantiene vivo el fuego cuando ya no queda nada que impresionar. La mayoría de los hombres que ha llegado hasta este punto ya no necesita demostrarse que puede trabajar duro. Ya lo sabe. Lo ha hecho cuando nadie miraba, cuando nadie aplaudía y cuando nadie preguntaba cómo iba. Y precisamente por eso aparece ahora una prueba más profunda: aprender a sostener el trabajo duro sin convertirlo en identidad rígida. He aprendido que muchos hombres confunden fortaleza con dureza y terminan viviendo tensos, cerrados y agotados por dentro, aunque por fuera parezcan disciplinados. Trabajar duro cuando a nadie le importas no significa endurecerte emocionalmente ni desconectarte de ti mismo. Significa aprender a sostener el esfuerzo sin perder humanidad, sin perder criterio y sin perder sensibilidad interna. He aprendido que el hombre que solo sabe apretar termina rompiéndose tarde o temprano. El verdadero dominio aparece cuando sabes cuándo empujar y cuándo ajustar, cuándo exigir y cuándo corregir la dirección sin traicionarte. En esta etapa, el trabajo duro exige una inteligencia distinta. Ya no basta con insistir,
hay que refinar. Hay que observar con atención si el esfuerzo sigue alineado con lo que estás construyendo, o si se ha convertido en una forma de evitar decisiones más difíciles. He aprendido que algunos hombres trabajan duro para no pensar, para no cambiar, para no enfrentarse a una verdad incómoda, y ese tipo de trabajo, aunque intenso, no transforma. A nadie le importa, significa que nadie va a decirte si estás usando el trabajo como refugio. Nadie va a advertirte si te estás escondiendo en la productividad para no crecer en otros aspectos. Esa revisión solo puede hacerla un hombre honesto consigo mismo. He aprendido que la verdadera madurez aparece cuando puedes preguntarte sin miedo, ¿sigo avanzando o solo me mantengo ocupado? Trabajar duro en esta fase implica ampliar la responsabilidad, ya no solo hacia el resultado, sino hacia la calidad de vida que estás construyendo. El hombre empieza a preguntarse si el camino que recorre lo está volviendo más íntegro, o simplemente más eficiente. He aprendido que el éxito sin integridad termina vacío, y el trabajo duro sin sentido termina erosionando, no fortaleciendo. Aquí también cambia la relación con el control. El hombre deja de intentar dominarlo todo y empieza a enfocarse en lo esencial. Acepta que no todo depende de él, pero que su conducta sí. He aprendido que esta aceptación reduce una enorme carga mental. El hombre deja de luchar contra lo incontrolable y concentra su energía en actuar bien donde sí tiene influencia. Esa claridad afina el trabajo duro y lo vuelve sostenible. A nadie le importas. Y esa verdad también significa que nadie va a cuidar tu equilibrio por ti. Si te exiges sin medida, nadie va a detenerte. Si te desconectas de tu cuerpo, nadie va a advertirte a tiempo. He aprendido que el hombre verdaderamente fuerte es el que se cuida lo suficiente como para seguir avanzando durante años, no solo durante rachas intensas. El autocuidado aquí no es indulgencia, es estrategia. En este punto, el trabajo duro deja de ser una lucha contra la vida y se convierte en una colaboración con ella. El hombre aprende a leer las señales, a ajustar el ritmo y a corregir sin dramatizar. He aprendido que esta flexibilidad consciente no debilita, fortalece, permite sostener el largo plazo sin romperse internamente. Trabajar duro cuando a nadie le importas también redefine el concepto de sacrificio. Ya no sacrificas todo indiscriminadamente. Aprendes a sacrificar lo innecesario para proteger lo esencial. He aprendido que muchos hombres se pierden porque sacrifican su claridad, su salud o su sentido por resultados que no los representan. El hombre que llega aquí aprende a elegir qué vale la pena pagar y qué no. A nadie le importas, pero tú sí debes importarte, no desde el ego, sino desde la responsabilidad. He aprendido que el hombre que ha atravesado el silencio, la repetición y la indiferencia desarrolla una relación más sana consigo mismo. Ya no se explota para probar algo, se exige porque sabe quién es y qué quiere sostener. En esta etapa, el trabajo duro se vuelve más silencioso que nunca. Ya no hay lucha interna constante, hay presencia, hay decisión, hay coherencia. El hombre ya no se empuja con violencia, se conduce con firmeza. Y esa forma de trabajar, más consciente y más profunda, es la que prepara el terreno para la última transformación. Porque cuando un hombre aprende a trabajar duro sin endurecerse, sin perderse, y sin usar el esfuerzo como escape, se convierte en alguien verdaderamente peligroso a largo plazo. No porque haga ruido, sino porque ya no hay nada dentro de él que lo sabotee. La mayoría de los hombres cree que el punto final del trabajo duro es el reconocimiento, la tranquilidad o la sensación de haber llegado. He aprendido que esa idea es una trampa. El verdadero final no es que el mundo empiece a importarte, es que tú dejes de necesitar que le importe. Cuando un hombre trabaja duro el tiempo suficiente, sin aplausos, sin rescate y sin promesas, ocurre algo irreversible, deja de negociar consigo mismo. Y ese es el verdadero cierre del proceso. Trabajar duro cuando a nadie le importas termina por eliminar la última ilusión infantil, la de que alguien vendrá a validar tu sacrificio. No vendrá. Y cuando aceptas eso de verdad, no con rabia, sino con lucidez, algo se libera dentro de ti. Ya no trabajas para demostrar, trabajas para sostener. Ya no te mueves por miedo a quedarte atrás, te mueves por coherencia interna. El esfuerzo deja de ser reactivo y se vuelve identitario. En este punto final, el trabajo duro ya no se siente como castigo ni como lucha constante. Se siente como orden, como estructura, como una forma estable de vivir. El hombre ya no necesita discursos motivacionales, porque no está buscando empuje, está sosteniendo dirección. He aprendido que esta sobriedad es una señal de madurez real. No hay euforia, pero tampoco hay caos. No hay drama, pero tampoco hay abandono. A nadie le importas. Y esa verdad, al final, se convierte en una fuente de poder silencioso. Porque cuando nada depende de la mirada ajena, todo depende de tu conducta. Y la conducta repetida con intención durante años, construye una vida que no necesita ser defendida ni explicada. Se nota, se siente, se sostiene sola. El hombre que llega aquí ya no se pregunta si debería seguir trabajando duro, ya no discute consigo mismo cada mañana,
simplemente actúa, no porque sea fácil, sino porque la alternativa, traicionarse, ya no es opción. He aprendido que este nivel de compromiso no nace del entusiasmo, nace del respeto propio, un respeto que se construyó cuando nadie miraba, cuando nadie ayudaba y cuando nadie se interesaba. Aquí también cambia la relación con el fracaso. El fracaso ya no amenaza la identidad, no destruye, no humilla, solo informa. El hombre ajusta y continúa, no porque sea invencible, sino porque ya no se abandona. Y esa capacidad de continuar sin dramatizar es una de las formas más altas de fortaleza que existe. El trabajo duro en este punto deja de ser una herramienta para cambiar el futuro y se convierte en la forma en que el hombre habita el presente. No vive esperando que algo ocurra para sentirse en paz. Vive con paz porque sabe que está cumpliendo. He aprendido que esta paz no es pasividad, es estabilidad interna. Una estabilidad que no depende de resultados inmediatos ni de circunstancias favorables. A nadie le importas, pero eso ya no duele, ya no pesa, ya no molesta, porque ahora entiendes algo más importante: tú sí te importas. No desde la vanidad, sino desde la responsabilidad. Te importas lo suficiente como para no mentirte, como para no rendirte en silencio, como para no bajar el estándar solo porque nadie te está observando. El verdadero final del trabajo duro no es el éxito visible, es convertirte en alguien confiable para ti mismo, alguien que sabe que va a cumplir incluso cuando no hay razones externas para hacerlo, alguien que no necesita vigilancia, presión ni promesas. Ese tipo de hombre es raro, y precisamente por eso termina construyendo cosas que otros no pueden sostener. Escribe esta frase en los comentarios: soy mi única autoridad necesaria. Hazlo no para cerrar una lectura, sino para abrir una etapa. Esta frase es el resumen de todo el camino: la independencia total de la mirada ajena y la lealtad inquebrantable a tu propio criterio. Al escribirla, conviertes la comprensión en identidad. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Cuando llegas aquí, el mundo puede seguir sin importarte, puede ignorarte, puede dudar, puede minimizar. Ya no importa, porque tú sabes lo que hiciste cuando nadie miraba, sabes quién te volviste en el proceso. Y esa certeza interna es inquebrantable. Ese es el cierre real. No que la vida se vuelva fácil, sino que tú te vuelvas sólido. No que el mundo cambie, sino que ya no dependes de él para avanzar. Trabajaste duro cuando a nadie le importaba, y por eso ahora puedes caminar sin miedo, sin urgencia y sin necesidad de demostrar nada, porque el hombre que se sostuvo en el silencio ya no puede ser derrumbado por la indiferencia.